tenemos con nosotros al presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, a quien agradecemos su presencia en esta noche, en este programa. A usted, Sol, muchas Una gracias. semana sumamente complicada, no solo para ustedes, sino para el país. Vamos a empezar por lo más urgente, digamos, que es la actuación del Ejecutivo en este momento. Se ha dicho que van a usar todas las armas legales y constitucionales y han hablado de una presentación de una demanda competencial, pero también la ministra dijo que se está orquestando una sedición. ¿Van a presentar ustedes una denuncia penal por sedición? Permítame, Sol, explicarle rápidamente, breves minutos, todo el contexto, porque a veces cuando se ve una pieza del rompecabezas no se ve la figura completa. Hemos explicado el contexto en 3 notas bastante explicativas, pero adelante. Muy rápido, en breves minutos. Mire, el día jueves, en la mañana, se comunica, la Fiscalía anuncia el pedido de levantamiento de la inmunidad al señor Alarcón por los procesos que viene siguiendo. Ese mismo día viene el señor Alarcón y presenta en el Congreso los audios y sin ningún examen previo, inmediatamente se escucha y se comienza un proceso de vacancia. Se supone que esos audios lo habían recibido 2 días antes y que inmediatamente sin terminar el proceso. El presidente del Congreso comienza a hacer unas llamadas a los altos mandos de las Fuerzas Armadas y también a otro general para que se comunique con el comandante general del Ejército. Conversa con el comandante general de la Marina y le dice que van a hacer un proceso que está dentro del marco de la Constitución, etcétera, etcétera. Hacen un proceso sumario, que usted lo conoce, al día siguiente admiten la moción y ponen la fecha para vacar al presidente. Todo eso en 48 horas. Eso no sucede de la noche a la mañana rápidamente, esto tiene todo un proceso que se viene planeando desde meses anteriores. Desde el 7 de agosto, un diario semanal que sale y anunciaba que hay un plan de complot para vacar al presidente. Y ahí, si hacemos en retrospectiva y leemos ese periódico, se ve claramente que hay ciertas cosas, la gran mayoría de cosas que se dice es que se han estado dando. En el mes de agosto... Ahora, me imagino que ustedes que tienen servicios de inteligencia no necesitan que un periódico les diga esas cosas. Ah, por supuesto. ¿Ustedes tenían noción de que se estaba planeando un complot, una sedición? Nosotros hemos estado haciendo seguimiento de las informaciones que se iban dando. Al comandante general de la Marina, el presidente del Congreso, en el mes de agosto, más o menos a fines de agosto, trató de tener 2 reuniones con él que no se concretaron. Y un tercero le dijo al comandante general de la Marina que quería hacerle unas consultas referente a un evento que querían hacerlo en septiembre. ¿Referente a un evento que querían hacerlo en septiembre? Que iban a hacerlo en septiembre. ¿Eso le estaban dando a entender que querían dar un golpe en septiembre? No lo sé. sé, ¿Se refiere? no lo sé. Como le digo, ¿Y quiénes eran estas personas que se comunicaron? Esa reunión no se concretó con el comandante general de la Marina porque le indicaron a través de terceros, ¿no? Entonces, digamos, a ver, para entender bien, lo que usted nos dice es que a través de terceros se le decía al comandante general de la Marina que algunas personas querían reunirse con él para organizar un complot. Algunas personas no. El presidente del Congreso quería reunirse con él. ¿Desde agosto? A fines de agosto. Ya. A fines de Entonces, Ahora, lo que usted nos está diciendo es que ustedes sabían que desde fines de agosto, o alguien les había dicho que desde fines de agosto el presidente del Congreso buscaba coordinar con las Fuerzas Armadas un apoyo para sacar al presidente de su cargo. No, en forma concreta, el comandante general de la Marina nos indica que a fines de agosto el presidente del Congreso intentó reunirse con él 2 veces. ¿Para qué? Él, al preguntarle al que le estaba solicitando la reunión, era que decirle que quería consultarle un evento que se iba a realizar en septiembre. Ese es lo único que le dijeron. Más no sabemos. Pero podemos deducir que... Ahora que se vienen los hechos, y lo llama y conversa con él, y le dice que lo que vamos a hacer está dentro de la Constitución. Si yo sé que estoy cometiendo un acto completamente dentro del marco constitucional, ¿por qué necesito el apoyo de las Fuerzas Armadas? Ese mismo día también un general que trabaja en Trujillo lo llama al comandante general del Ejército y le dice,
el presidente del Congreso, mi general, se quiere comunicar con usted. El comandante general del Ejército lo niega y le dice, yo no voy a conversar absolutamente nada con él. Se intenta comunicar con el jefe del Comando Conjunto. El jefe del Comando Conjunto estaba en un operativo en La Pampa con el ministro de Defensa y tampoco se comunica con él. Posteriormente recibe un mensaje del general Gigovich donde le dice, mi jefe quiere comunicarse contigo. Entonces... ¿Eso era el mensaje del señor Gigovich? Porque lo que dijeron, o lo que trascendió es que el mensaje del señor Gigovich era más bien protestando por la salida del ministro, quejándose, digamos, de que se había faltado el respeto a las Fuerzas Armadas. Ese mensaje fue con el ministro de Defensa. Sí. Pero el mensaje que le envió al jefe del Comando Conjunto, al general Astudillo, fue un mensaje, mi jefe quiere comunicarse contigo. Ah, el señor Gigovich también entonces le mandó un mensaje de texto al señor Astudillo. Mi jefe quiere comunicarse contigo. Mi jefe. Así es. Así le dice. Entonces, todo esto, si toda la actuación está dentro del marco constitucional, seguido un debido proceso como corresponde, ¿por qué tengo que llamar a las Fuerzas Armadas para pedir su apoyo? Porque sabe perfectamente que el marco constitucional no avala este tipo de vacancia del presidente, porque la incapacidad moral permanente, indudablemente que estos hechos no encajan en eso. Lo cual nos por lleva... eso que estamos haciendo la demanda competencial. Lo cual nos lleva a la pregunta original. Todo esto que usted nos dice nos habla de un complot, y la demanda competencial es un tema jurídico, constitucional, de interpretación de una figura. Si ustedes están tan seguros, y me imagino que si viene a decírnoslo acá es porque tienen evidencias de todo lo que me está contando, reitero mi pregunta inicial, ¿van a presentar una denuncia penal por alguno de los delitos que el Código Penal contempla, que tienen que ver con conspiración o sedición o cualquiera similar? En este momento los procuradores están reunidos analizando todos estos hechos y otras informaciones que se tiene, que no las puedo mencionar porque todavía faltan verificar y ratificar para hacer las acciones legales que corresponden. Ahora, la pregunta que nos hacemos, Sol, es ¿para qué quería el señor Merino vestir la banda presidencial? No, ¿cuál es el objeto faltando 7 meses? Y ¿cuál es la respuesta que se dan ustedes? La respuesta que nos damos nosotros es que algunos líderes de algunos partidos le pidieron al presidente hace mucho tiempo que postergue las elecciones con el pretexto de la pandemia por 1 o 2 años. ¿Quiénes le pidieron eso? No le voy a decir, pero el presidente lo sabe, quiénes lo han dicho. No me ha dicho quiénes son, pero 2 líderes de 2 partidos le pidieron que se posterguen las elecciones por 2 años. ¿Líderes de 2 partidos? De 2 partidos le pidieron con el pretexto de la pandemia. Cuando el señor presidente de la República convocó a elecciones a partir del 11 de abril, comenzaron los ataques a todo lo que es el Ejecutivo, a las interpelaciones, sabe que va a haber censuras. Todos los ataques que vienen del Congreso comenzaron a partir de esa vez. ¿Está usted seguro de que no quiere decir qué líderes de partidos son los que propusieron postergar las elecciones? Mire, eso no me lo ha dicho el señor presidente, pero me ha indicado que hay 2 líderes de 2 partidos que le pidieron que se posterguen las elecciones por 2 años. Y bueno, no digamos quiénes son, pero lo que suena extraño es que diera la impresión por las cosas que pasan que nadie quiere que el señor Vizcarra esté un día más nadie del Congreso, digo, en el poder. Y sin embargo usted me dice que 2 partidos querían que se quedara 2 años más contrariando la Constitución. Es que probablemente hay algunas normas que se tienen que implementar en el tiempo o muchísimas otras cosas, ¿no? Ahora, ¿por qué en septiembre? La verdad, ¿por qué en septiembre se apuran a hacer este intento? La verdad no lo sé. Usted comenzó diciendo que era porque, por algo me imagino que fue lo primero que mencionó, que tenía que ver con lo que había contra el señor Alarcón. Ese es uno. Usted empezó diciendo claro, eso. Ese es uno. Y lo otro es que, por ejemplo, en el tema de las Fuerzas Armadas, los procesos de ascensos comienzan el 1 de octubre. Y si entra un nuevo presidente, lógicamente se van a nombrar a nuevos comandantes generales y esos nuevos comandantes generales van a llevar el proceso de ascensos. Entonces, ¿usted cree que la intromisión en el proceso de ascenso sea tan trascendental como para que en el Congreso se planee una vacancia acelerada del presidente de la República? A ver, lo que pasa es
que... ¿Por qué serían tan importantes esos ascensos? Lo que pasa es que muchos gobiernos, a través del ministro de Defensa, tratan de manejar a los mandos de las Fuerzas Armadas y los procesos de ascensos para colocar a gente y tomar algunas decisiones para que lo respalden. Por eso eso no nos queda muy claro, pero creo que ya le he permitido poner las cosas en contexto, como usted me pidió, y quisiera yo hacerle algunas preguntas. Me ha dicho que están ustedes evaluando las acciones que van a tomar, incluso acciones penales, pero hay una cosa cierta acá, independientemente de que la mayor parte de las voces estamos de acuerdo en que para el país en este momento la crisis y la inestabilidad no es lo que le hace bien a la ciudadanía y no es lo que necesitamos. Lo cierto es que la ciudadanía también merece una explicación sobre lo que ha escuchado. Y por lo tanto yo quisiera entrar un poco también a ese tema. ¿Usted le ha pedido, los ministros le han pedido alguna explicación al presidente respecto al porqué de esas conversaciones con sus secretarias, respecto a cómo responder preguntas que deberían ser fáciles de responder con la verdad? Nosotros hemos conversado en el gabinete y hemos conversado con el señor presidente de la República, y en el único audio que figura el presidente de la República, él nos ha manifestado que se reunió porque había una confusión en cuántas veces había llegado el señor Cisneros a Palacio, si eran 2, si eran 5, si eran 6, si eran 7, y eso es lo que quiso aclarar el señor presidente de la República, ¿no? ¿Y por qué llegaba el señor Cisneros a Palacios 2, 4, 5 veces hasta ese nivel? Bueno. ¿Y por qué tenían que repartirse las reuniones? Porque lo que se escucha en ese audio es que se reparten las reuniones. Es decir, tú vas a decir que lo recibiste una vez, tú vas a decir que lo recibiste otra vez, yo voy a decir que no lo vi o que sí lo vi, y las otras 3 no están registradas. Bueno, eso es lo que tienen que investigar. No, yo entiendo que eso es lo que tienen que investigar. Porque, mire... La pregunta es si ustedes no han preguntado por qué. Porque yo digo, usted está asumiendo la responsabilidad política por el presidente. Es decir, usted está dando, como se dice comúnmente, el pecho y la cara por el presidente. Usted merece una explicación. La ciudadanía también. Yo le pregunto, ¿usted la ha pedido? Yo he conversado con el señor presidente de la República sobre estos hechos, y son hechos netamente domésticos. El día sábado, el día ayer, que allanaron la casa de la señora Miriam Morales, ella presentó ya su carta de renuncia. Se le ha aceptado su carta de renuncia para que todas las investigaciones sean totalmente transparentes. El día de mañana la señora Karen no ha presentado su carta de renuncia, el día de mañana se le va... ¿No ha presentado su carta de renuncia todavía? Se le va a dar por concluido su relación laboral, y que todas las investigaciones que se tengan que hacer, Sol, que se hagan por el camino que tienen que hacerse, que es por el Ministerio Público y con el Poder Judicial. Estamos y si encuentran de acuerdo. Responsabilidades, que lo encuentren, pero que esto no se tome como un pretexto para vacar a un presidente y crear toda una crisis económica en esta situación que está viviendo el país. Y la verdad, te digo, Sol, que nosotros los ministros no hemos entrado mucho en ese tema porque estamos el 100% abocados a la problemática diaria que tenemos con el tema de la pandemia, de la reactivación económica, la generación del empleo. Y en eso todos los días los ministros están saliendo a diferentes regiones para coordinar con el gobierno regional, con los alcaldes, etcétera. Lo entiendo, señor ministro, y de verdad creo que los ciudadanos vemos que los ministros trabajan y tratan de hacerlo mejor, independientemente de que a veces tengamos críticas sobre sus resultados o sobre las decisiones que toman. Pero lo cierto es que uno se pregunta, y creo que la ciudadanía también tiene derecho a saber esto, ¿por qué el círculo más cercano al presidente no está conformado por ministros o asesores que se dedican a trabajar en estos temas que el país necesita, sino por personas como la señora Karen Roca, que de los audios, digamos que podemos deducir ciertas características de su personalidad, o como el señor Richard Cisneros, que creo que todos también tenemos ciertas ideas de su personalidad y de sus talentos? ¿Por qué el entorno más cercano al presidente de la República es ese? ¿Usted no se pregunta? Nosotros lo que hacemos los ministros, Karen, y lo que hace el Premier de la República es enfocarse en los problemas del país.
no enfocarnos en los problemas del entorno inmediato del presidente o de su secretaria o de su amigo. ¿Y sabe por qué? Porque creo que hay problemas mucho más importantes, por lo menos en todo este tiempo que he estado en el gobierno. Nos ha tocado vivir toda esta pandemia y la verdad que no hemos tenido tiempo de pensar en cosas domésticas del entorno del presidente. La verdad, le digo. Yo estoy de acuerdo en que las cosas domésticas no tendrían que importar si es que no afectaran el trabajo de las personas. Pero cuando una persona tiene tanto poder como para decirle al presidente, yo no renuncio, señor presidente, y es su secretaria. Es decir, fíjese ese nivel de empoderamiento, no sé si real o imaginario, pero es una secretaria que le dice al presidente, yo no renuncio, es decir, le está diciendo, yo hago lo que yo quiero. Y un pseudo asesor que dice que él le ordena cerrar el Congreso y que independientemente de que nadie o muy poca gente creo que crea eso, por alguna razón el presidente quiere ocultar que habla con él. ¿Por qué el presidente quiere ocultar que habla con él? La gente necesita saber por qué el presidente tiene que ocultar algo, no un tema doméstico. Le digo porque es complicado creer que el presidente está siendo chantajeado, por ejemplo. Mire, nosotros los ministros, le repito, Sol, no entramos en ese círculo íntimo del presidente y nos dedicamos a trabajar exclusivamente en la problemática del país. Ahora, si usted me pregunta por qué se resiste esa señorita a renunciar de su puesto, es que la relación que ha tenido con el presidente no es una relación de un mes, 2 meses, es una relación familiar prácticamente, creo que me parece que es de 10 años. Entonces, cuando ya tiene un trabajo con una persona de 10 años, es como parte de la familia. Entonces ya se entra en una relación no solamente de trabajo, sino como una relación familiar. Y lo grabó. Y bueno, yo no sé en estos 10 años qué cosas pueden pasar por las personas, la verdad. Usted trabaja entrando al despacho del presidente, los ministros trabajan entrando al despacho del presidente y independientemente de que no tengan por qué decir cosas que sean ilegales o inmorales o incorrectas, me imagino que a usted no le gusta que lo graben. ¿No le parece que una persona que se demuestra que graba no debió pasar un minuto más en el puesto? Es que cuando salieron los audios, ya el presidente tomó la decisión de separarla. Ya la señorita estaba trabajando solamente a distancia, ¿no? Hablando de los audios, me ha recordado usted una cosa, y es que se han producido allanamientos, y aunque la señora Karen Roca, perdón, ha dicho que se le han perdido los celulares, si no me equivoco, se han producido allanamientos, se han incautado máquinas, computadoras, y además, señor ministro, creo que usted lo sabe, están circulando ya algunos audios adicionales. Incluso creo que el señor Cisneros ha dicho que hay más de 200 audios que él tiene. Y por supuesto aquí han llegado esos audios, han llegado pocos minutos antes de las 8 y por lo tanto no podemos garantizar que lo que digan sea cierto, pero lo que sí podemos garantizar es que en los próximos días van a aparecer más audios como este y que la Fiscalía y los peritos van a tener que determinar qué tienen de cierto y cuánto poder le otorgan a la señora Karen Roca. Vamos a escuchar un extracto en este momento. ¿Por qué crees que le han puesto a Extremadura? Se va al MTC. ¿Te das cuenta? Él es el cajero del presidente también. Y al de ahí, al Sonsón, al ministro Sonsón, que es Lozada, lo ponen a vivienda. ¿Sabes por qué lo sacan? El que era de vivienda Yáñez le dijo al presidente, no voy a aceptar lo que tú me dices, Martín, así seamos amigos, no voy a aceptar porque es incorrecto lo que tú me pides, que yo mienta, porque querían hacer parecer como que Miriam y la subsecretaria no habían pedido el favor para que entren los esposos, ¿ya? Y se ha negado el ministro. Este es un audio, señor ministro, en el que se identifica la voz de la señora Karen Roca y que definitivamente solo son sus dichos. Así que no estamos pretendiendo hacer una denuncia. Y mire, para que eso fuera verdad, la señora habría que haber estado presente en la conversación del ministro del presidente, ¿no? Entonces eso lo tendría que investigar pero es que lo grave es que esta señora ha estado presente en todo. Digamos, bueno, mire, esta señora ha estado presente incluso en la época en que el señor Vizcarra estaba en Canadá.
Es decir, esta señora debe haber estado, por ejemplo, grabando al señor Pedro Pablo Kuczynski. Pero mire, con la experiencia que yo tengo de mi relación con el presidente desde que era ministro, la señora era secretaria y la oficina era afuera. Entonces yo llegaba, lo saludaba a la señora y entraba a la oficina del presidente, que era adentro. O sea, ella nunca ha estado presente en ninguna conversación que yo he tenido con el señor presidente, en ninguna, en todo este tiempo que he estado trabajando con el presidente. Más allá de todo lo que puede salir, y le reitero la pregunta, ¿no le preocupa todo lo que puede salir? Esta señora ha estado grabando, parece ser, durante mucho tiempo. ¿No le preocupa a usted, no le preocupa a usted que una persona así no tenga el presidente, digamos, la seguridad y la certeza de poder decirle en el instante en que le falta el respeto, diciéndole yo no renuncio, decirle algo así como, en este momento agarras tus cosas y te vas, porque tú no decides si tú renuncias o no? O sea, uno se pregunta por qué no le puede decir eso. Lo que le digo, Sol, es que ya no había solamente una relación de trabajo, había una relación casi familiar después de 10 años de trabajo con una persona. Entonces, en una relación ya casi familiar de una persona es como entrar en una relación como con su hijo, que se pone caprichoso, ¿no? Entonces, este es un tema que se tiene que dilucidar en ese ámbito, Sol. Nosotros los ministros hemos dicho que se den todas las facilidades en la investigación, que lo hagan por los entes que corresponden, por la Fiscalía, por el Ministerio Público, por el Poder Judicial, que se investigue todo lo que se tenga que hacer, se les va a dar todas las facilidades y si encuentran la responsabilidad del caso, que lo denuncien, sin ningún problema, siguiendo el debido proceso. ¿No cree que ya hay algún tipo de responsabilidad por el solo hecho de haber, bueno, no está en sus manos hablar de responsabilidades penales, pero haberse tratado de poner de acuerdo con la señora Karen Roca y haberse tratado de poner de acuerdo con la señora Morales para mentir en los interrogatorios? Yo no voy a entrar en ese tema porque hay varias interpretaciones que se le puede dar a esa conversación y sería dar una opinión estando un hecho de investigación que el que tiene que determinar es el fiscal. Perfecto. Como le decíamos, estos audios nos llegaron a nosotros a 10 para las 8 y compartimos con el público que no hemos sorprendido al ministro porque no nos parecía correcto y tampoco damos por cierto lo que allí se dice. Más bien nos preguntamos quién tiene interés en repartir audios, porque le han llegado a muchísima gente, en repartir audios a 10 para las 8 de un domingo de la señora Karen Roca diciendo una serie de cosas, algunas verdaderamente inverosímiles, no las vamos a compartir todas, pero digamos que ponen más en cuestión aún la idoneidad de la señora Roca para cualquier cargo de confianza. También me hicieron escuchar un audio donde la señora se ponía en acuerdo con el abogado para ver qué pregunta le hacían en la comisión de fiscalización, ¿no? Entonces, mire, esto es tan oscuro que la verdad es bastante mortificante, que nosotros los ministros hemos tomado la decisión de que esto se lleve a cabo con la investigación donde tiene que ser y que encuentren los responsables y los sancionen a los responsables. ¿Y si el responsable es el presidente de la República? Bueno, que le hagan el debido proceso y que lo sancionen si es que corresponde solo. O sea, eso tiene que darse en el debido proceso. Pero no vamos a utilizar esto, como al parecer se está utilizando, para romper el orden constitucional y hacer un daño tremendo al país que en este momento de crisis no lo merece toda la población. Bueno, nos queda claro entonces que hay una unidad entre los ministros en respaldar que no se acepta la vacancia, que van a luchar contra los argumentos legales y constitucionales. No nos queda claro si van a presentar la denuncia por sedición o conspiración, pero me dice que lo están evaluando. Está en evaluación, sí. Y lo que tampoco aún no me ha contestado es quién va a defender al presidente de la República, porque ya anunció el Congreso, la mesa directiva del Congreso, que su defensa va a estar a cargo de, por lo menos ha trascendido, que estaría a cargo de los abogados García Belaunde, Gersi y Quiroga. Entonces, ¿quién va a ejercer la defensa del presidente de la República? Mire, Sol, en este momento hay varios líderes políticos que se han presentado de que ya no van a apoyar lo que es la vacancia presidencial. Hay la comunidad internacional, los presidentes de la comunidad andina se han manifestado, el secretario general de la OEA se ha manifestado, nos han dado el respaldo y también están de acuerdo que no haya la vacancia del presidente. Todos los gobiernos regionales
todos los alcaldes a través del presidente nos han presentado su respaldo. Todas las organizaciones están en completo acuerdo que no en este momento que está viviendo el país, una vacancia presidencial sería terrible. No solamente por la crisis económica, sanitaria que estamos viviendo, sino por la inestabilidad que tendría el país con esta ruptura constitucional y todas las consecuencias que podrían venir si se cambia el presidente con otros, porque indudablemente que hay intereses políticos detrás de esto. No sería un total desastre para el país. Lo más saludable que en este momento es que las bancadas, en forma democrática y como un gesto democrático para trabajar y dejar estos temas que vayan por el lado judicial y por el lado fiscal, es que retiren esa moción y que nos evitemos todo este tiempo de estar concentrados en este problema y nos dediquemos a ver la pandemia, que hay muchísima gente que se está muriendo. Cierto, estamos totalmente de acuerdo en que esa es la prioridad, señor ministro, pero también sería saludable que el presidente nos diera algunas explicaciones sobre la calidad de su entorno más íntimo. Y bueno, yo creo que eso... Como ciudadanía, ¿no? No a los periodistas, a la ciudadanía. Yo creo que eso ya se tiene que delindar y se ir aclarando conforme se van dando las investigaciones, y seguramente el señor presidente de la República dará sus declaraciones en el momento que él crea conveniente. Muchísimas gracias, señor ministro, por haber estado aquí con nosotros. Y como les decíamos, están circulando una serie de audios nuevos. Estamos tratando de verificar las voces antes de presentar extractos de algunos, pero lo cierto es que este asunto está bastante lejos de acabar. Muy buenas noches. Regresamos. Un último, ¿me das 30 segundos, si me permite, Sol? Dígame. Solamente para hacer la indicación de que el gobierno estamos trabajando en estos últimos 7 meses que quedan para hacer la transparencia democrática al país, el día que corresponde de acuerdo a la Constitución y a las leyes, y trabajar en la lucha contra esta pandemia, y ahí es donde debemos concentrarnos. Yo hago una invocación a todos los señores congresistas, que por la gran mayoría tengo un gran respeto, de que se unan a este objetivo y que juntos trabajemos por el bien del país. Muchas gracias, señor ministro. Gracias, muy amable, Sol, muy amable.